Bueno, pues vamos a seguir con la clase de sanación, pero como el último día hablamos un poco de los rayos y lo dejamos un poco a la mitad, para que no quede así partido, al menos este trocito, lo vamos a terminar hoy. Y ya como las próximas clases se irán grabando también en verano, pues así ya podréis acceder un poco más organizado todo. Bueno, habíamos explicado la última vez un poco qué son los rayos, que habían aquellos 3 rayos principales o de aspecto que se llama, que son esos rayos más importantes, y que dentro del tercer rayo de inteligencia activa se encontraba esas fuerzas de energía de los otros 4 rayos. Entonces es como que el tercer rayo son 5, pero el que rige a los demás sería el tercero, que es el que está en la actividad. Habíamos dicho que el primer rayo sería un poco como la voluntad, ¿no? Ese primer pensamiento, y que luego el tercer rayo sería como la mente de Dios, donde habitan esos pensamientos y donde los otros rayos estén ayudando y sosteniendo. Hoy vamos a pasar, que es muy divertido, a describir un poco los rayos. Estamos haciendo clases de los 7 rayos de forma muy light, ¿vale? Que lo tengáis claro. Lo estamos haciendo porque estamos empezando de forma pues así un poco amena, que empecéis a conocer un poco sobre aprendiendo desde vosotros, desde relacionarlo con vuestra personalidad y todo esto, pero siendo conscientes de que esto, a medida que vayamos avanzando, pues luego podemos complicarlo muchísimo viendo pues, los rayos a nivel, lo que nos afecta del sistema solar, del entorno, en un plan mucho más metafísico, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar, pues eso, de cómo se manifiestan y cómo actúan estos 7 rayos cuando se individualizan. ¿Y qué quiere decir individualizarse? Pues significa que cuando se tienen que expresar a través de nuestra personalidad, de nuestra forma, cómo actúan. Entonces, vamos a ver un poquito, luego veremos las cualidades, pero vamos a ver, resumiendo un poquito, el significado que le podemos dar a esta enseñanza de los rayos aplicados a nuestra forma, ¿vale? A cómo nosotros los veríamos actuar. Ya digo que no los estoy abordando todavía ni desde el alma ni desde la mónada. Entonces, resumiendo un poco y luego lo desarrollaremos más, cuando nuestra mónada, que es nuestro ser espiritual, se quiere expresar a través de la forma, para poder dirigir esto, utiliza estas energías de los 7 rayos, que dijimos que son 7 entidades vivas, que es energía calificada, que es viva, es la que lleva en sí mismo esa conciencia y esa existencia y ser del mismo Dios. Esto, cuando viene directamente de Dios, pues, digamos, se imprime en nuestro ser espiritual, nuestro ser esencial, y haciendo como una repetición a través del alma, que es el intermediario para regular la vibración, la frecuencia, para que no nos achicharrara, para entendernos así un poco hablando vasto. Estos rayos en nosotros llegan pues alojándose, y esto ya lo desarrollaremos otro día más, lo dijimos un poquito el otro día, pues primer rayo se aloja en el cuerpo mental, segundo rayo se alojaba en el cuerpo emocional, que son los relacionados, y el tercer rayo es la forma física, por lo tanto tiene más relación con el cuerpo etérico y físico, y se expresan también a través, todos ellos, de nuestros chakras. Este conjunto hace que nos expresemos a través de una mezcla de rayos, y cada rayo tiene pues diferentes cualidades. Eso es lo que nos otorga cada uno la personalidad y el temperamento que tenemos. Claro,
Si cuando nosotros hacemos esto de forma, estamos alineados con nuestra alma, con nuestro ser esencial, aquí de lo que se trata es de que el rayo de nuestra mónada, que este no lo vamos a poder averiguar mientras estemos en existencia terrenal, porque es algo como ya muy alejado nuestro, pero ese rayo, el que sea, que seguramente es uno de los tres principales, ese tiene que dirigir y dar las órdenes de lo que es su voluntad al alma. El alma, como herramienta, tiene en sí otro rayo que es el que la define, aunque tiene las energías de los otros rayos restantes, de los otros 6, porque recordemos lo que dije la última clase. Cada uno de los rayos, o sea, todos los rayos en sí son esta vida y conciencia que da la existencia. Como son vidas en sí mismo, para que ellos mismos puedan existir, en sí mismo contienen la energía de los otros 6 rayos restantes, aunque uno sea el que tiene más presencia y que se refleja más a nivel que sea. Todos los demás es como un arco iris, no se pueden separar, solo que uno pues es como más definible y tiene más acción. Entonces, este rayo que guía nuestra mónada ordena y tiene que dirigir al rayo del alma. El rayo del alma tenemos otro rayo, para que a través de ese rayo del alma, que es la herramienta de nuestra mónada y del rayo de la mónada, pueda asimismo guiar a todo el conjunto que somos energético y físico. ¿Y qué quiere decir esto? Fijaros lo no complicado, pero lo que recapacitar, ¿vale? Para poder ordenar todo bien en la cabeza. El alma, pongamos que somos del rayo 2, por ejemplo. Este es el que manda en sí mismo el rayo 2, a más de sus propias cualidades, que son las que van a definir al alma cuando digamos, ¿qué cualidades tiene el alma? Ah, las del rayo 2 son las que más se ven, pero las otras están por debajo porque aunque tú tengas las cualidades del rayo 2, toda cualquier existencia, una planta, una flor, lo que sea, todo contiene las otras cualidades porque el rayo 2 sin el rayo 1 de voluntad no existiría, sin el rayo tercero de amor y adoración no existiría, sin otro rayo cuarto, etcétera, no podría existir. Por lo tanto, hay uno que tiene más presencia y los otros están ahí. Entonces, nuestro alma del rayo 2, ¿qué es lo que hace? Tiene que dirigir, según las órdenes que le da nuestra mónada, que las da con un regente, vaya, ¿ves? Para un día que lo dejo aquí ladra, con un regente de rayo, pues ese regente de rayo es el que va a reorganizar todo. Por lo tanto, imaginaros el alma con el rayo 2, tiene que dirigir y enviar las instrucciones que recibe de la mónada y esta mónada ejerce su autoridad desde el rayo que sea, con esa cualidad más particular del rayo que sea. Nuestra alma, ¿a quién tiene que dirigir? No va a dirigir directamente al cuerpo físico, se va a encontrar con una estructura energética y cada parte de esa estructura energética está regida a su vez por un rayo principal que le va a dar esa cualidad o esa herramienta principal para que esa estructura en sí pueda dirigirse y hacer correctamente su misión de vida tal como hemos escogido desde la mónada, desde el ser espiritual. Nosotros somos los mandados, los actores que venimos aquí a actuar, pero nuestra alma y nuestra mónada sí que tienen claridad, ellos sí que están conectados, saben lo que han de hacer. Y nuestra mónada, en su momento, escogió una estructura energética con una configuración determinada, cada uno diferente, ¿vale? Por lo tanto, veréis, y luego lo veremos en vuestros rayos, que tenemos un cuerpo mental que está regido por un rayo. ¿Por qué? Porque se va a determinar esa guía a nivel de nuestros pensamientos más iluminados, esa voluntad, etcétera. Tiene que ver con no que seamos del primer rayo, ¿vale? Pero la estructura del rayo mental
está relacionada con el espíritu. Y nuestro espíritu es en la tríada. Recordemos que dijimos espíritu, rayo 1, alma, rayo 2, lo físico, la forma, rayo 3, actividad. Por lo tanto, dijimos que el rayo 1 volcaba su energía, ahora no hablo de rayos, hablo en sí de la voluntad, la guía, al cuerpo mental. Pues esta voluntad que recibimos, nuestro cuerpo mental la va a tratar y a gestionar a través de un rayo determinado que en su momento se nos otorgó. Pongamos el rayo 3, y eso que es el cuerpo mental, pero actividad, inteligencia activa. Por ejemplo, ¿esto qué nos afectaría a nivel de nuestra personalidad? Recordemos que lo que aquí pensamos, lo que aquí sentimos a nivel físico y cómo actuamos, todo está englobado en nuestro aspecto forma, que es el físico y el etérico. Cuando yo hablo del cuerpo mental, el hecho de decir la palabra mental no significa nada más esos pensamientos que vienen de nuestra mónada y que son los pensamientos que vienen de arriba, no los que genera mi cerebro. Por lo tanto, no estoy hablando con la mente inferior, estoy hablando con esos pensamientos elevados. Pero también el cuerpo mental tiene que ver con que el universo es mental, siempre decimos lo mismo. Por lo tanto, mi manera de que yo debería para hacerlo correctamente y elevadamente, como este es el cuerpo mental que está relacionado con lo elevado de mi pensamiento, está relacionado también con mi manera de vivir mi vida aquí de forma más ascendida, es decir, trabajando con las leyes universales, las leyes del pensamiento universal, no con mi cerebro inferior. O sea que el que yo genere pensamientos negativos no tienen que ver con mi cuerpo mental, sino tienen que ver con mi cuerpo emocional astral. ¿Vale? Entonces, este cuerpo mental, como herramienta, como cualidad determinada, pongamos que tiene 3, un rayo 3. Entonces, para que veáis un poco cómo funciona, ¿qué tipo de persona, o sea, cómo lo veríamos en efectos prácticos aquí? Si nosotros estuviéramos en esa tesitura de ya ser muy espirituales y poder manifestarnos y expresarnos a través de la forma desde el cuerpo mental, cosa que no lo hace nada más que un 2% de la humanidad, nadie lo hace, estar totalmente iluminados para trabajar con las leyes del universo y en todo momento actuar desde ellas, pero pongamos que lo somos. Pues querría decir que seríamos, por ese rayo 3, trabajaríamos con estas leyes de forma activa. No seríamos a lo mejor ese tipo de gurús que nada más estuvieran irradiando amor, que eso sería si tuviéramos un rayo 2, por ejemplo, o serían esos gurús que dirigen y que llevan grupos y masas. Eso sería un rayo 1, ¿vale? Cada cuerpo está dirigido por la cualidad de uno de los rayos, también de los subrayos, ¿eh? Yo he dicho 1, 2 y 3, pero puede ser 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Después, nuestro cuerpo siguiente, el emocional astral. Aquí es donde deberíamos recibir esa sustancia para crear nuestra vida, que es amor, y debería ser amor incondicional. Como no lo hacemos bien, lo que estamos vertiendo es nuestro propio amor y creando un tapón para que esa energía de rayo que nos tiene que ayudar no pase. Y estamos trabajando simplemente con los rayos que están revueltos en nuestros chakras, esperando las órdenes del cuerpo, en este caso emocional o astral, pero que como no llegan, pues nuestro plexo solar trabaja con los rayos que están ahí esperando ese amor verdadero que venga de lo elevado, pero que como no llega, pues está trabajando y gestionando las emociones densas, que es lo que nosotros aquí estamos haciendo incorrectamente. Entonces, pongamos que ese cuerpo emocional o astral le rige otro rayo muy diferente. Por ejemplo, pongamos un 4, que muchos de nosotros tenemos un 4 muchas veces.
El 4, que es armonía a través del conflicto. ¿Qué quiere decir? Que en el aprendizaje relacionado con conseguir ese amor incondicional, chicos, vamos a buscar la perfección, pero os va a costar un montón. ¿Por qué? Porque es el rayo del conflicto, de encontrar la armonía a través del conflicto, de buscar siempre la pureza, de tener siempre que estar ascendiendo y resucitando, ¿vale? Todo nos costará más, pero conseguiremos la armonía y la belleza, porque es el rayo que estamos trabajando. Entonces, nuestro cuerpo físico, a la hora ya de relacionarnos físicamente, de que esos pensamientos, de que esas emociones y esa actividad ya esté manifestada y obrando aquí en este plano físico, aquí pues también hay un rayo determinado que nos rige. Cada uno, del 1 al 7, el que nunca suele ser es el 1. Al menos el 1 en estado puro. O sea, tenemos, si alguien sale un 1, que a veces tenemos 1, hemos de pensar que nosotros en la escala de la jerarquía, desde Dios hasta donde está el ser humano, pasamos por mucha subdivisión de muchos rayos, porque evidentemente no se nos puede dar la autoridad y el poder del rayo 1, que es el constructor y destructor. Esa arma en manos de la humanidad, esa es el arca perdida, el poder que se desata en la película de Indiana Jones, el poder del rayo 1, que es el poder de Dios, ¿vale? Entonces, cuando yo os he enviado estos rayitos, esta foto con los rayos, debéis pensar que el rayo del alma es algo que vais a tener que hacer un autoanálisis en el día a día para ir buscando a ver qué rayo puedo ser. ¿Qué rayo puedo ser? Pero los demás os los he dado yo. El primer rayo, cuando nosotros hablamos del conjunto de nuestra personalidad, estamos diciendo que ese rayo que tenemos en el cuerpo mental, ese rayo que tenemos en el cuerpo emocional y ese rayo que rige nuestro cuerpo etérico y físico, la suma de estos tres es ese engranaje, esa configuración que nosotros vamos a actuar en el día a día y que es esa personalidad en conjunto que vamos a mostrarnos a los demás, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de actividad y de cuerpo físico. Es el conjunto. Y ese conjunto también está determinado y regido por un rayo que es el que rige a nuestra personalidad. ¿Qué rayo es? Pues es el primer numerito que os he puesto en la foto. Me parece que Maribel debe ser la única que no lo debes tener, ya me darás los datos para que te lo mire luego, pero el primer numerito que yo os he dado de esa secuencia, de esa foto, es vuestro rayo de personalidad, el rayo general con el cual os relacionáis con las personas, pero luego a nivel individual de cada cuerpo energético, están los siguientes tres rayos. El primero está en negrita, que es el de personalidad, y luego vienen tres rayos. El primero es el del cuerpo mental. El segundo, el del cuerpo emocional. El tercero, el de vuestro cuerpo etérico físico. Quiere decir que cuando yo ahora explique un poco todas las cualidades o los defectos de cada rayo, vosotros podréis ver en vuestro día a día o en vuestras experiencias determinadas de vida, qué rayo es el que ahí rige y podréis ver, entonces comprender las dificultades que tenéis, las que no. Si no os identificáis con esos rayos, es que eso está tan taponado que ni siquiera se pueden expresar, ¿vale? Pero generalmente estos rayos se expresan, lo que no son guiados por el rayo del alma. Cuando nosotros estemos adecuadamente y correctamente conectados con el alma, nosotros como personalidad, la personalidad, aunque sea del rayo 2, bueno, he dicho el 2 que hemos dicho de ejemplo, que era el del alma, aunque fuera la personalidad el rayo 4, que es el que hemos puesto de ejemplo, si nuestra alma pertenece al rayo 2, quiere decir que nosotros como personalidad actuaríamos y la gente
nos sentiría y nos vería que nos expresábamos desde las cualidades del rayo 2 de personalidad, aunque seamos de personalidad un 4. El 4 sería una herramienta con esas cualidades que nuestra personalidad tendría para utilizar, pero nos expresaríamos de cara a nuestra expresión de vida desde el rayo del alma, que es el objetivo que tenemos que lograr. Eso quiere decir que cuando vosotros hacéis el estudio que os he puesto en la página de las cualidades de rayo y todo esto, significa que habrá un rayo que dirás, mira, la Cristina me ha puesto en la foto todos estos rayos, sin embargo hay este que no está por ningún lado y que este es el que yo más tengo muchas cualidades. Eso quiere decir que a lo mejor está ahí manifestándose una parte de vuestro rayo del alma, que es el que hemos de averiguar, ¿vale? Sabemos que también tenemos una serie de improntas, implantes de rayos de cómo estaba configurado el sistema solar en el momento del nacimiento, etcétera, etcétera, que también nos afecta, que son los, entre paréntesis, otros rayos que os he puesto, ¿vale? Son otras coincidencias espirituales que afectan a la hora de vuestra expresión en este plano. Y el último rayo, el último numerito que os he puesto, es ese rayo de la vida anterior, de la personalidad, el rayo vuestro de personalidad que el alma decidió utilizar en la vida anterior. Algunas personas lo repiten porque seguramente la misión aún no está terminada y el alma necesita la misma herramienta, o a lo mejor no está terminada y ha necesitado cambiar de rayo, porque si estamos aquí es que no hemos terminado la misión, eso está claro. Entonces, esto es un poco la configuración para que veáis, porque antes me decíais todos estos rayos y muchos más, porque ya os he comentado a veces de que el hecho de vivir en Barcelona, esta ciudad está irradiada por un rayo, España está irradiada por otro rayo, Europa está irradiada por otro rayo, el planeta Tierra está irradiado por otro rayo, nuestro sistema solar está irradiado por otro rayo, y como nosotros somos parte de todo esto, todos esos rayos nos afectan. Además, ahora especialmente estamos en la era Acuario, que es el rayo séptimo, la llama violeta, que es un rayo que a lo mejor nadie lo tenemos, pero todo el mundo lo siente presente porque nos está irradiando durante 2000 años constantemente. Y todos los subrayos, que es las meditaciones que hacemos por la mañana, están presentes, pero guiados desde la cualidad, el orden ceremonial de la llama violeta. ¿Por qué? Porque estamos en los 2000 años de la era Acuario. En la anterior, que era la Piscis, pues había otra configuración, el que regía era el sexto rayo y todos los demás estaban a su servicio. ¿Esto qué quiere decir? Fijaros, la era Piscis es la era donde estuvo el Maestro Jesús. Entonces el Maestro Jesús vino al servicio. El rayo sexto es el misticismo, es el estar al servicio de los demás, es la vocación. Entonces eso es lo que nos vino a mostrar Jesús al servicio de los demás, etcétera, etcétera, para que pudiéramos verlo. Cada 2000 años se presenta físicamente en alguna de esas épocas un avatar. Ahora tiene que venir San Germain a ver cuándo viene, supongo que mucho más adelante. Bueno, hasta aquí os he hecho un resumen, ¿vale? Y entonces ahora vamos a hablar, por ejemplo, el primer rayo, ¿vale? En esta individualización que yo os decía, cuando la mónada se quiere expresar a través de la forma, ella ha configurado una serie de rayos. Por ejemplo, ¿vale? Para la persona que, por ejemplo, ya sea a nivel de personalidad, lo podéis mirar a nivel mental, emocional, pero vamos a hablar de personalidad, por ejemplo, que es más general. La persona que de personalidad tenga un rayo 1, que debería ser guiado por el rayo del alma, pero que seguramente, como no somos iluminados, se hace presente ese rayo 1, por ejemplo, a nivel de energía bruta sin elevar, ¿vale? De más baja vibración. Ya sabemos que por muy rayo 1 nosotros
no somos Dios y partimos de una frecuencia vibratoria más descendida que Dios, evidentemente, muchísimo más, muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Entonces, este primer rayo es el centro de mando, ¿vale? La centralización dinámica de nuestra actividad es el centro de mando. Este rayo nos da una energía destructora que no es ni bueno ni malo, pero en nosotros, en nuestra ignorancia, si la empleamos mal, aquí iremos destruyendo, ya sea verbalmente, ya sea machacando a los demás, cuando la energía destructora lo que hace es que cuando algo no te sale bien o tu vida eres capaz de reinvertirte, decir fuera, esto lo destruyo y vuelvo a comenzar de nuevo, la capacidad de querer evolucionar. Después, el poder egoísta. Esto es el defecto que viene con este rayo, el poder egoísta. El desamor, porque la máxima expresión sería el amor. Por lo tanto, como estamos hablando de vicios, el desamor. El aislamiento, la persona que está muy aislada. Eso debo ser yo de mi vida anterior el día 1, porque cada vez me gusta más estar aislada. Y eso es un vicio, no es correcto cuando es en un extremo. La ambición de poder y autoridad. Este rayo es el de ejercer la voluntad, de saber mandar el mandato, el ordenar. Cuando tú no sabes gestionar esto correctamente, lo que tienes es ese ego, ganas de poder mandar a todo el mundo y la autoridad. El deseo de dominar, más de lo mismo. Y luego la fortaleza y la propia voluntad expresadas, cuando esta fuerza de rayo y esa propia voluntad se expresan y empezamos a trabajarlas ya correctamente, que empezamos a ver cómo se muestra más que el defecto la virtud, pues lo que se transforma todo el vicio que hemos... Vicios lo digo porque se llama vicio a lo que nosotros llamaríamos defectos, Entonces sería ese centro de control que decíamos, ese poder dinámico, se emplearía para enfocarlo en poder desarrollar nuestra misión de vida, nuestro plan de vida. Después, el empleo de esa energía destructora, lo que sería para ir preparando el camino a otras energías constructoras que son de otro rayo. Es como que primero, pues esto, si tengo que volver a construirlo, este rayo tiene la capacidad de demoler y eliminar todo. Después, la voluntad que nos da ese poder y esa capacidad con el fin de colaborar en unidad con, en este caso, pues con el resto de humanos. Después, la comprensión del poder como la mejor arma del amor. Aquí tenemos el ejemplo de que dice, pongo la otra mejilla. Cuando usas mal el rayo 1, en vez de dar la otra mejilla, lo que haces es tú pegar también. En cambio, aquí te dice que es la parte más elevada, es el enfrentarte a eso con amor. Y con amor significa anclándote en el bien y no dejándote arrastrar por la situación y devolviendo la moneda, mostrando esa armonía y esa serenidad y ese que no te voy a responder con la misma moneda. Después, la identificación con ese ritmo en el ciclo de las leyes universales del todo. Y después, la eliminación del aislamiento y la unidad. ¿Vale? Esto sería un poco el proceso evolutivo de los vicios hacia las cualidades del rayo 1. Ahora vamos a hacer lo mismo con el rayo 2. El rayo 2 tiene la capacidad de construir con fines egoístas. Después, como vicio también, la capacidad de sentir, de saber y tener conciencia de que existe Dios, de que existe ese todo y esa unidad, pero aún así permanecer apartado de eso, ¿vale? Apartados. Después, cultivar ese espíritu separatista, que es un poco más de lo mismo que he dicho anterior. Después, ocultar la luz. Es decir, yo tengo todo el conocimiento, pero me lo quedo para mí, ¿no?
Después está el deseo con fines egoístas. Es más de lo mismo. Si nos fijamos, es como me lo guardo todo para mí. Después, un anhelo especial por el bienestar material. Y después, lo que es, pues, todo lo que es el egoísmo, intentar trabajar espiritualmente, pero en vez de para el fin del alma, pues solamente para satisfacer los fines más, pues eso, más materiales y más terrenales. Cuando el alma consigue guiar y subordinar a ese egoísmo, lo que se conduce y lo que conseguimos es la construcción. Este sería un rayo constructor. Acordaros cuando hacemos meditaciones que decimos visualizamos con el rayo 2, la construcción inteligente de acuerdo con nuestra misión de vida, nuestro plan a seguir. Después, el ser inclusivos, el no separarnos, el compartir y el tener esa percepción de inclusividad con todo lo que nos rodea y con todos los que nos rodean. Después, en vez de querer solamente conseguir deseos materiales, eso se eleva y el anhelo que tenemos es obtener sabiduría y verdad. Después nos hacemos, digo nos hacemos, es que yo soy de este rayo, por eso ya me sale de dentro. Es la sensibilidad de poder sentir al Creador en sí mismo y en vez de antes que decía que como que sabes que está ahí pero me separo, aquí no, aquí es esa sensibilidad que te permite percibirlo. Luego, renunciar a la separatividad. También, en vez de llevarte la luz y ocultarla, pues todo lo que sabes, tu luz, que la luz es conocimiento y sabiduría, revelarla, compartirla, mostrarla a través de tus actos, de ti. Y luego, pues mostrar esa verdadera iluminación y el perfecto y correcto aprendizaje del lenguaje, de saber expresar esa sabiduría adquirida. Estas son las cualidades del rayo 2. Luego vosotros como locos, como locas, tenéis que estar buscando a ver quién tiene por ahí un rayo 2. Yo sé que el mío es 2 del alma. Eso se averigua un poco con el estudio álmico, es el desarrollo de los rayos que os he dado. El del alma lo tenéis que observar vosotros a partir de ese estudio. Luego, vamos al tercer rayo. El tercer rayo, en su parte no ascendida, no evolucionada, digamos, cuando aún no está trabajada, pues esa energía muestra la manipulación de los demás por esa intención de conseguir esos deseos propios egoístas. Después está el empleo inteligente de la fuerza, pero que lo hacemos con un móvil incorrecto. Es decir, la persona que dice, vale, ya tengo la sabiduría, ya sé cómo utilizar mi pensamiento, mi psiquismo, pero no lo utilizas de forma elevada, de forma espiritual. Yo puedo ponerme un ejemplo mío. Cuando yo empecé con todo esto, empecé estudiando parapsicología, mentalismo, psiquismo, que sí que empiezas a trabajar con todas estas fuerzas de energía y las aplicas y tienes resultados, pero no son resultados trabajados espiritualmente correctamente, sino que de alguna manera estás forzando y manipulando la situación, ¿no? Aunque no hagas fechorías, porque no nos hacían los profes hacer fechorías, pero no era una percepción espiritual. En cambio ahora todo esto, pues hemos aprendido a utilizarlo de manera más elevada. Después, el tercer rayo es una intensa actividad mental, como digo, ¿vale? También material, es el psiquismo y es también mucha actividad física, es muy de la actividad física. El tercer rayo también, como vicio, tiene el deseo de obtener siempre el reconocimiento de los demás, la gloria y el poder presumir de todo lo que le rodea, de sus objetos personales o los bienes que tiene materiales, mostrar la belleza que tienen, es un poco como el presumir y alardear. Claro, todo esto que tiene que ver con este rayo está todo relacionado con
la Matrix, con la ilusión, ¿no? Con lo que se llama la Maya. Entonces, cuando tú sales de esa ilusión, es cuando estás trabajando y puedes ver realmente la energía más ascendida del tercer rayo. ¿Qué ves entonces? Que tú puedes manipular esa energía que existe en ti, pero para poder revelar la verdad y la belleza, para trabajarla alineada con lo espiritual y con la verdad y lo correcto. Después puedes utilizar también todas estas energías para desarrollar y para que se manifieste el propósito de vida que has venido aquí a ejercer o tu misión de vida. Después también es el rayo de la actividad, pero no es lo mismo en la parte no ascendida, que vamos como locos, actividad es como que no paras sin ton ni son. En cambio, aquí está hablando de que la actividad se manifiesta y se realiza de forma ordenada, de forma rítmica, correctamente, con conciencia y en colaboración y armonía con todo, con el entorno, teniendo en cuenta todo eso que nos rodea. Después, el deseo de obtener, en vez del reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Aquello del ego, pues aquí tenemos ese deseo de obtener esa correcta revelación de la divinidad a través de nosotros y de mostrar nuestra luz, en vez de mostrar pues, la belleza de las posesiones que tenemos a nivel del ego, pues lo que deseamos es poder irradiar esa luz y que los demás vean y se reflejen en esa luz. Luego, la actividad, que este es el rayo de la inteligencia activa, se va a basar en la cohesión, ¿vale? Y en adherir a nosotros la correcta acción. Será siempre, pues es una acción que no sea discordante, que sea armónica, que cohesione y piense en el beneficio de todos. Y de esta manera es como se está manifestando el primer rayo de voluntad, porque recordemos que el primer rayo es la voluntad, el segundo rayo es el creador, vamos a visualizar y tal, y el tercero es la expresión, aquí, la actividad. Entonces, si nosotros sabemos trabajar todos los rayos, pero este tercero en concreto, cuando lo sabemos gestionar correctamente y lo manifestamos correctamente en su versión más elevada que podamos, lo que va a mostrar es que va a revelar esa voluntad de nuestra mónada, porque ya no estamos, cuando nos experimentamos y en nuestra personalidad y o los otros cuerpos actuamos y nos experimentamos desde todos los vicios son esos obstáculos que no permiten que el alma pueda guiarnos y se pueda expresar a través nuestro y a su misma vez la mónada a través del alma y a su vez a través nuestro. Por lo tanto, cuando nosotros vamos corrigiendo todos estos vicios, aquí es un poco a nivel de rayo, pero acordaros que en el curso de gestión de emociones que está en el Plan Máster, tenéis todos esos test de las cualidades y vicios y cualidades a obtener de cada uno de todos los rayos, para que podáis hacer vuestro test y así saber más o menos por dónde van los tiros de cada uno. Entonces, cuando sabemos gestionar esto, pues nos iremos manifestando a través de todas las virtudes en vez de los defectos. Y eso pues va a hacer que nuestra personalidad y nuestro ser pues se muestre y pueda existir en unidad y en armonía con el todo. Va a hacer que podamos desarrollar perfectamente y manifestar y que nos manifestemos a través de la intuición, porque el rayo 2, cuando, como también digo, que lo tenemos que haber trabajado, pues seremos intuitivos, estaremos conectados al todo. Después estaremos anclados en el correcto juicio, ¿vale? Y en la razón elevada y pura, no en la crítica que estamos ahora y en el siempre cuestionar y enjuiciar a todo el mundo. Y luego expresaremos esa sabiduría que se expresa a través
del ángel de la presencia, que se llama, que sería nuestra llama trina irradiándose a través de nosotros. El alma, que sepáis que se llama ángel solar. Nuestro cuerpo físico es el ángel lunar y el ángel de la presencia, nuestra llama trina. Vale, hasta aquí los primeros, segundo y tercer rayo. Vamos a avanzar un poquito, que a ver si me da tiempo de hacer más. Vamos a pasar al cuarto rayo, ¿vale? El cuarto rayo, armonía a través del conflicto. Mamma mía, qué dolor. La lucha confusa, el caos, ¿vale? Esto es el vicio. La comprensión de lo que es superior e inferior. La oscuridad que precede a la expresión de la forma, o sea, que es como todavía lo anterior, ese caos, ¿no? Antes de dar la manifestación y la belleza, la pureza de lo que estamos creando. La ocultación de la intuición, el sentimiento de la desarmonía, de lo contrario, ¿vale? De la desarmonía. Recordemos que este rayo es el de la armonía, la belleza, la pureza, ascensión y resurrección. Entonces, aquí es la desarmonía total y el no sentirte parte de nada y el identificarnos siempre pues con la humanidad, pero en su aspecto más denso, enjuiciando, criticando, etc. Luego, utilizar la palabra incorrectamente. El no tener conocimiento de la expresión del no yo, o sea, expresarnos desde el yo material, y se dice que cuando tú tienes que estar en una actitud, aprender, ¿no? a través de la meditación, por ejemplo, a experimentarnos desde esa parte más elevada, es aprender a experimentarnos desde el no yo, sin el ego, sino formando parte de la unidad, etc. Y todo esto son continuos focos de crisis, de caos que hay con este rayo que los provoca, ¿vale? Para que a partir de ahí nosotros podamos ir elevando la energía, trabajando. No sé si os veis un poco la diferencia de rayo. Esto, los otros te dan las herramientas. Sin embargo, estos es como que te ponen en un punto de partida de determinadas situaciones para que puedas escalarlas. Cada uno pertenecemos y estamos trabajando con varios rayos, pero el que tenga el rayo 4, todo nos cuesta mucho, es a través eso de los conflictos, de tal. ¿Que tenéis un rayo 4 en emociones? Pues tenéis conflictos a la hora de las relaciones de pareja, las relaciones en el trabajo, relaciones con las personas, en el amor, etc. ¿Que tenéis en un rayo 1? Todo lo que sea de llevar a la acción, actividad, todo lo que sea manifestar, crear, todo os va a costar un montón. ¿Lo conseguiréis? Claro, para eso estáis, para conseguirlo. Y por eso se ha dado este rayo, para que por lo que sea vuestra alma y vuestra mónada han escogido, nuestra, no vuestra, nuestra, porque yo también tengo un 4, nuestra mónada ha escogido el aprender más y hacer un sobreesfuerzo, porque trabajar con este rayo es aprender muy duramente, pero luego aprender muchísimo más. Y pensemos que el planeta Tierra también es de cuarto rayo, por lo tanto tenemos la dureza que ya nos pone la situación del planeta escuela y encima en determinado qué aspecto o personalidad que tengáis un rayo 4, pues madre mía, pollito, la que podemos liarla. Después tenemos el rayo quinto, que es el de la ciencia, el de la lógica, el de la persona más práctica. Entonces, la energía más densa a partir de aquí, como es el de la ciencia, el de la sabiduría, no de la sabiduría, el de conocer, digamos, ¿cómo se dice? Antes de creer, déjamelo tocar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, este rayo, en su versión más descendida, trabaja con la energía de la ignorancia, porque no cree a no ser que toque y es incrédulo y tal. Entonces trabaja desde la ignorancia, en su parte no evolucionada, recordemos. Después, son personas también, este rayo te lleva a la crítica, te lleva a
que es un rayo que te da una capacidad extraordinaria para poder razonar y destruir, en este caso, involucionado. Ese razonamiento, en vez de ser inclusivo y tengas una mente abierta y digas, mira, pues, oye, voy a abrir la mente y aunque yo no lo comparta, pero lo escucho y respeto, no, o sea, en la parte más descendida, este rayo lo que hace es que te lleva a lo que no sea que piense como tú, lo destruyo. Entonces, eso crea otro paso que sería la segmentación o la separación mental. Es como yo pienso esto, todos los demás que no piensen como yo ya no forman parte de mi mundo, de mi entorno. Después, el deseo de conocimiento, ese es mucho, una gran ansiedad por querer conocer. Es como que somos, yo también tengo un 5, por eso digo, somos glotones, no se dice. Bueno, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? El querer adquirir mucho conocimiento, pero que a veces, en la parte más descendida, este deseo de conocimiento te lleva a enfocar nada más para conseguir cosas materiales, como es lo que veo, lo que yo puedo tocar, pues está muy ligado al pragmatismo y a la practicidad. Este rayo te induce también a un análisis, personas que son todo muy detallado y son muy concienzudas, etc. Después, tiene el vicio también del materialismo intenso, ya decimos, lo material porque es lo que yo veo, por lo tanto es lo que yo creo, y la momentánea negación de todo lo que es espiritual. Y eso es verdad, lo tenemos el ejemplo en la ciencia, ¿no? De que todo lo espiritual, no, eso es contrario a la ciencia y está la lucha desde las edades más antiguas de lo que son los Illuminatis, que es la lucha de la religión con la ciencia, ¿vale? La espiritualidad siempre enfrentada a la ciencia. Luego, la intensificación de la capacidad de hacer separación y aislar a las personas, manipular para enfrentarlas, que no deja de ser lo que acabo de decir de la religión con la ciencia. Luego, el énfasis, la capacidad de implicarte mucho en las cosas, con mucho énfasis, pero que cuando lo haces desde una perspectiva errónea, pues eso te lleva también a poner énfasis en ese error y en esa equivocación. Luego, como esta parte más involucionada, pues es como cerrada de mente, lo que hace es que te distorsiona los puntos de vista sobre lo que es la realidad y te ofuscas y ahí es donde no aceptas otras opiniones. Y luego la devoción mental a la forma y su actividad, el pragmatismo, ¿vale? Lo espiritual yo no lo veo, pero es nada más me rijo por lo que yo puedo tocar, por la materia. Y luego, pues, de ahí también tiene que ver la teología, el estudio, el querer estudiar la teología, pero todo va en su proceso también. ¿Esto a qué nos lleva cuando evolucionamos? Pues a aprender a abrir la mente, a empezar a tener conocimiento de la realidad, de la espiritualidad, a la comprensión, pues eso, del mundo espiritual, del alma, de su potencial, de todas las cualidades, del por qué estamos aquí. Yo me veo reflejada, porque yo soy un rayo 5 y sé que soy muy ciencia, muy, muy tal, pero bueno, mirar dónde estoy dando clases de esto, ¿no? Porque en su momento pues ya habré en otras vidas hecho mi proceso. Entonces te lleva también a ser sensible a la sabiduría más elevada, a la luz, a creer en la divinidad, a esa devoción espiritual y mental, porque no deja de ser el rayo de la ciencia. Después a la devoción, como he dicho, mental, pero también al estar abierto a recibir pues esas iniciaciones que son esos cambios de conciencia para evolucionar y cada vez pues aspirar y ascender un poquito más alto. Bueno, después vamos al sexto rayo. El sexto rayo
Aquí vais a ver reflejado muy bien todo lo que es el momento actual de vida con las religiones, con todo lo que es el yihadismo y todo esto. Porque ese rayo, en su versión involucionada, te lleva al fanatismo. Pensar que es eso, es el de el idealismo, es el de querer ayudar, el misticismo, pero todo esto en un grado inferior, lo que te lleva es a la violencia, al fanatismo, al querer defender un ideal y a la ceguera. Y defiendo eso aunque tenga que imponerlo y matar a quien sea, etc. La militancia, la tendencia a participar en grupos que, como digo, pues que creen dificultades y que perjudiquen a otras personas con tal de solo poder ver ese punto de vista propio de sobre lo que crees y aferrarte en eso. Después, la suspicacia respecto a que desconfías y no te crees los móviles de los demás. Entonces eres alguien, eres alguien. Algo, es un rayo que en su parte involucionada es siempre involucionado, es el desconfiado. Yo es que reflejo mucho todo lo que está pasando en los países árabes, en muchos países árabes con esto. Después, la reacción rápida a creerte todo lo que te cuentan de la ilusión de Maya, o sea, la manipulación que hay, ¿no? Que te cuentan algo y de seguida, ya te lo crees y estás ahí. Después, la intensa capacidad personal de resaltar tu personalidad y de querer imponerla. Con este rayo recordemos que las fases evolutivas serían que primero se pasa por tener un ídolo, ¿vale? Y que es cuando te obsesionas, Después pasas a tener un ideal el cual defiendes. Pero ya al final es cuando te asientas en la idea y la idea ya es la que te pone en ese lugar para que tú seas creativo y empieces a crear tu vida. Pero estos tres pasos del rayo sexto son esto: el ídolo, el ideal y la idea. Bueno, como decía, que me voy, esta energía cuando empieza a evolucionar parte de ahí, pero nos conduce ¿a dónde? Pues al idealismo, pero de forma correcta, que busca la unión, la cohesión con los demás y que está bien dirigido y bien guiado. Después es la expansión de la conciencia, la constante percepción de todo, pero relacionado pues con nuestro proceso evolutivo propio. Después, el siempre, en vez de estar siempre suspicaz a las opiniones de los demás y receloso, es al revés, el siempre tener esa empatía y estar al servicio de los demás, estar al servicio y a disposición y dedicarnos, aquí salen muchos misioneros o gente que se dedica a ONGs, curas, etcétera, por eso, porque dirigen ya su trabajo de una manera que quieren ayudar e incluir y no imponer. Entonces, escogen lo que se llama el camino del medio. Y luego, pues, en vez de hacerlo de forma agresiva, pues están guiados y enfocados hacia la paz y no hacia la guerra, ¿vale? Digamos que buscan el bien de todos y no de solo una parte de su grupo particular. Bueno, vamos a hacer el último rayo, que nos da un poquito de tiempo. El séptimo rayo, magia y ceremonial. Pues la parte descendida sería la aplicación de esta magia en la magia negra, en el ocultismo, el mago negro, el empleo de los poderes mágicos para fines egoístas y personales, para hacer daño, para manipular a los demás. El poder también te da el estar a la expectativa y trabajar solamente para obtener valores materiales y egoístas. Este rayo, en su opuesto, en la versión evolucionada, muestra desorden y caos, ¿vale? Porque es como que en tu vida manifiestas ese orden y ese desorden y ese caos porque no has llegado a comprender, a conocer o asimilar tu propósito de vida o tu misión de vida. Por lo tanto, tu vida es un caos, ¿vale? Cualquier cosa que no nos haga feliz y no nos haga sentir, eso se le llama caos.
Entonces, el empleo erróneo y equivocado del verbo, de los decretos, ¿vale? Porque no lo enfocamos adecuada y correctamente para nuestro propósito, nuestra misión o lo que hayamos escogido para ese objetivo que hayamos escogido a la hora de crear y manifestar. También es la falta de veracidad, ¿vale? Y luego esta magia enfocada en lo sexual, la perversión sexual y egoísta para descender esa vibración del alma. Un día haré un taller con respecto al sexo, a veces me sabe mal porque parece que soy como la chafa guitarras y parece que el sexo es un tema y además ahora con lo del tantra que está muy mal enfocado y muy mal comprendido, pero un día haré una charla sobre la espiritualidad del sexo porque veréis en muchas clases pues eso, ¿no? Que la energía sexual, si no está bien aplicada, es lo contrario a la energía creativa y creadora que utilizamos para crear nuestra vida. Entonces, si malgastamos esta energía aplicándola mal, teniendo sexo por sexo, nos va a costar mucho crear nuestra vida. Entonces, este séptimo rayo te habla un poco de eso, ¿no? De esta magia sexual, de los amarres, del tantra mal aplicado, mal comprendido, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo este séptimo rayo, cuando empiezas a trabajarlo correctamente, adecuadamente, a comprenderlo y a evolucionar con él, lo que da lugar es a la magia blanca, por ejemplo. ¿Y la magia blanca qué es? La magia blanca es lo que estamos haciendo nosotros para manifestar nuestra vida, es trabajar con los poderes del alma, con nuestras capacidades, eh, las leyes universales, con nuestros dones y cualidades, y todo con fines espirituales. Cuando digo fines espirituales, no estoy hablando de manipular siquiera espiritualmente a los demás, sino que estoy creando mi propia vida para mi propia evolución. Y mi propia evolución a lo mejor incluye que yo pueda pedir una casa o una moto, ¿vale? No hay problema. Pero siempre el móvil, el propósito base, el pilar, ha de ser esa querer evolucionar espiritualmente. Después, este rayo implica también la identificación de uno mismo con nuestra realidad, ¿vale? Pero con la realidad, no hablo de la ilusión ni de Maya, sino hablo de la verdadera realidad, de quiénes somos realmente, ¿no? De esos aspectos elevados de nuestro ser. Después, el ordenar todo, el correcto orden por medio de la correcta magia. La correcta magia, que es lo que estamos haciendo cada mañana, ordenar, invocar en boca. Cuando yo decreto, estoy trabajando con esa correcta magia para poner orden en mi vida. Después, el colaborar con el todo, el estar alineados y trabajar con todas las leyes para no solamente evolucionar yo, sino ayudar en esa evolución del planeta, del universo y de todo cuanto existe. La comprensión del plan. La comprensión del plan, primero empezaremos a comprender nuestra misión de vida, nuestro plan, pero más allá de nuestro plan individual, hay un plan planetario, hay un plan para el sistema solar, hay un plan para el universo, para todo el cosmos. Entonces, a medida que vamos iniciándonos y evolucionando, lo que iremos comprendiendo al grado que sea adecuado es la comprensión de ese plan. Y también nos lleva a efectuar correctamente ese trabajo mágico de la interpretación, ¿vale? El poder manifestar la divinidad a través nuestro, esa conexión, esa intuición. Esto tiene que ver con ese rayo 7 que estamos ahora trabajando en él, por eso estamos trabajando con los decretos, etcétera, porque estamos en la era Acuario, que es la que tiene que ver con este rayo. Bueno, como ya ahora hemos terminado al fin un poco el businet, porque esto era como la presentación, pensaba que me iba a dar tiempo de explicar a fondo todos los rayos, pero bueno, nos quedamos aquí. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.